Abran sus Biblias, hermanos, por favor, en Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, en el capítulo 3. Sinceramente, es para mí una bendición poder estar aquí, delante de ustedes. Confieso que me echaron por delante el día de hoy porque yo pensaba que no iba a predicar en esta tarde, pero es una bendición y un privilegio poder hablar y predicar la palabra del Señor. Gracias a Dios también por la familia Padilla Trejo. Es una bendición tenerlos aquí. Ustedes saben que siempre es una bendición poder verles y doy gracias a Dios porque les ha traído con bien a cada uno de ustedes. Me gustaría que estuviera la familia completa, pero qué bendición que pueden estar aquí. Hay que seguir orando, hay que seguir también luchando y yendo hacia adelante. También doy gracias a Dios por el hermano Ramón y su esposa. Qué bendición que pueden estar aquí. Ayer me estaba gozando con el testimonio que nos platicó el hermano y la verdad fue de ánimo, fue de bendición escuchar sus palabras, hermano Ramón, de la manera en la cual encontró la iglesia o encontraron la iglesia el hermano Ramón y la hermana. Y es una bendición también por cada uno de ustedes, hermanos. Qué bendición que podemos estar aquí. Primera de Juan, capítulo 1, voy a leer desde el versículo 1 y el versículo 2. Solamente sígame con su vista, por favor. Dice la palabra de Dios así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Una oración, acompáñenme por favor. Padre Celestial, te pedimos que usted nos ayude en esta tarde. Bendice tu palabra en nuestros corazones el día de hoy. Nos encomendamos en tus manos. Quita este siervo inútil y sea usted quien hable a nuestras vidas y a nuestros corazones en esta tarde. Gracias te damos por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Una vez más dice la palabra de Dios. El apóstol Juan comienza diciendo en el capítulo 3 y el versículo 1. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Si bien no es el tema principal, no es la esencia del sermón de esta tarde, estas palabras, pero dice que nos detengamos, hermanos, a mirar, que nos detengamos a pensar y a observar, que nos detengamos a meditar y a tratar de entender cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados nosotros hijos de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios ahora gracias al amor del Padre. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Qué privilegio es esto, hermanos. Aunque muchas personas lo menosprecian, pero la palabra de Dios dice para que seamos llamados hijos de Dios. Pensamos y decíamos: yo quisiera ser hijo de Carlos Slim. Yo quisiera ser hijo de fulano de tal, o de Bill Gates, o de Elon Musk, no sé. Pero qué bendición. Miren, la palabra de Dios dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Que seamos llamados hijos de Dios. Los que antes eran unos borrachos, unos drogadictos, unos mujeriegos, unos groseros, los que antes eran lo peor de este mundo, la palabra de Dios dice ahora que nos detengamos a pensar en el amor que nos ha dado el Padre para que seamos nosotros llamados hijos de Dios. Ahora dice: por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Pero acompáñenme, hermanos, en la lectura en el versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, dice Juan, que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Porque ¿qué dice ahí, hermanos?
porque le veremos tal como Él es. Qué bendición y qué privilegio, hermano, leer estas palabras en la Biblia. Primero dice que nos detengamos a mirar, nos detengamos a pensar, a entender cuál amor nos ha dado el Padre para que nosotros seamos llamados hijos de Dios. Y luego dice que dice que lo veremos tal como Él es, hermanos. La Biblia dice que nunca nadie ha visto a Dios. Pero el Hijo de Dios lo ha dado a conocer. Ellos miraron el rostro de Jesús y miraban una figura humana ahí que había venido a este mundo sin pecado, pero estaba aquí para un propósito, para morir en la cruz del Calvario. Hizo muchos milagros, mucha gente creyó en Él, mucha gente le miró su rostro. Pero dice ahora lo veremos tal como Él es. ¿Se puede usted imaginar, hermanos? No como lo pintan, amén. No como un artista que declara una pintura ahí, sino le veremos tal como Él es. La realidad, hermanos, miraremos algún día el rostro de nuestro Dios gracias al amor del Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre una vez más para que seamos llamados hijos de Dios. Versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Wow, qué esperanza, hermanos, qué esperanza, qué privilegio. Que algún día miraremos la presencia de Dios. Algún día miraremos el rostro de nuestro Dios. Miraremos el rostro de nuestro Salvador. Miraremos el rostro de nuestro guiador, de nuestro consolador, de nuestro proveedor. Miraremos el rostro de nuestro Dios. Si bien conocemos al Señor, conocemos su carácter, conocemos sus pensamientos, cómo es que Dios obra también con su mano poderosa, sabemos que Él es sanador, sabemos que Él es el doctor de doctores, sabemos que es el Rey de reyes y Señor de señores, sabemos que Dios es todo. Pero un día usted y yo tendremos el privilegio de mirarle tal como Él es. Tal como Él es. Y mire lo que dice el versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Mire lo que dice, por favor, acompáñeme a Hebreos capítulo 12 y el versículo 14. Hebreos capítulo 12 y el versículo 14, unas páginas atrás. Por favor, hermanos, capítulo 12 y el versículo 14 dice así la palabra del Señor: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dice la Biblia: todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cuál fue la razón por la cual Dios quiso darnos esta esperanza y este privilegio de que un día le veremos tal como Él es? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, amén. Él nos hizo sus hijos, nos hizo coherederos del cielo, nos hizo partícipes de la salvación que no correspondía a los gentiles, pero la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero ahora, ¿qué pide Dios de nosotros? ¿Qué es lo que pide Dios de mí? ¿Qué es lo que pide Dios de usted? ¿Qué es lo que pide Dios de esta iglesia? Mire una vez más el versículo 14, por favor. Seguid la paz con todos y ¿qué más dice, hermanos? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
En 2 capítulo 7 y el versículo 1, si me acompañan allá, por favor. 2 capítulo 7 y el versículo 1. Dice así que, hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué es la santidad, hermanos? ¿Qué es la santidad? Entendemos qué es la santidad, qué es lo que requiere Dios de nosotros. ¿Qué es lo que Dios requiere de nosotros? Dios sabe que somos pecadores, pero Dios quiere que usted y yo voluntariamente, hermanos, decidamos alejarnos del pecado, decidamos alejarnos de lo que a Él le molesta, de lo que a Él le hace enojar, de lo que a Él le ofende. Él dijo que perfeccionemos la santidad en el temor de Dios. Dice Pablo, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es la santidad un elemento importante en nuestra vida cristiana. No para ser salvos, sino somos santos porque entendemos que somos salvos. Porque Él nos ha dado la seguridad de la salvación. Y ahora en nuestro corazón decidimos tener santidad porque no queremos que Dios esté disgustado con nosotros. No queremos que Dios que Dios ponga una barrera, o que nosotros mismos pongamos una barrera ante Dios y que estemos separados de Dios y que estemos lejos de Dios. Sino que queremos que esté en completa comunicación. Que esté libre el camino y la comunicación con nuestro Dios, que no haya nada estorbando. Es por eso que requerimos, es por eso que Dios requiere que nosotros seamos santos, que seamos apartados del pecado, que seamos limpios, que seamos puros, que nos esforcemos, queridos hermanos, por estar limpios y sin mancha, sin arruga. Aunque estamos en medio de una generación maligna y perversa. Pero dice, aún en medio de ella nosotros resplandecemos como luminares en el mundo. Porque Él dijo, vosotros sois la luz del mundo. Porque Él dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Él dijo que sin santidad nadie verá al Señor. Mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 1 y el versículo 15. Primera de Pedro capítulo 1 y el versículo 15. Primera de Pedro capítulo 1 y el versículo 15 dice así la palabra de Dios: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Escrito está, sed santos, porque yo soy santos. Mire lo que dice el versículo 14: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Qué es la santidad? La santidad, hermanos, no es tratar de vivir en una burbuja.
No es tratar de vivir en una burbuja. No voy a mirar, no voy a hablar, no voy a escuchar. No quiero contaminarme de santidad. No quiero contaminar mi santidad. No es vivir en una burbuja. Estamos en este mundo y tenemos que trabajar, tenemos que salir, tenemos que comprar, tenemos que mirar. Pero dice aquí la palabra de Dios que es la santidad. El versículo 14 dice, como hijos obedientes, no conforme a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Teníamos deseos pecaminosos antes. Pero ahora Él dice que seamos hijos obedientes. Que no volvamos a esos deseos que teníamos cuando estábamos en ignorancia, sino que como aquel que os llamó el santo, dice Pedro, dice que nosotros también seamos santos en toda nuestra manera de vivir, porque Él es santo. Escrito está, sed santos porque yo soy santo. La santidad no es vivir en una burbuja. No es tratar de vivir encerrado todo el tiempo. Tenemos que salir, tenemos que trabajar, tenemos que tratar con personas, tenemos que hablar con personas para compartirles el evangelio de Cristo. Tenemos que hablar con personas. Tenemos que mirar, porque si vamos sin mirar podemos caernos. ¿Qué es la santidad? Simplemente es dejar, no atender, no hacer caso a nuestros deseos pecaminosos que teníamos cuando vivíamos en ignorancia. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Aquel que nos llamó es santo. Aquel que nos llamó es santo. Aquel que dijo, yo doy mi vida por ti. Yo te perdono de tus pecados. Aquel que dijo, aquel que decidió darnos una salida de la condenación eterna. Él dijo, yo te llamé. Yo soy santo. Quiero que tú seas santo también. Es como aquel padre que quiere que su hijo aprenda su oficio. Como aquel padre mecánico que quiere que su hijo aprenda mecánica. Yo soy mecánico, yo quiero que tú seas mecánico. Yo soy futbolista, quiero que tú seas futbolista. Y si sale un beisbolista en la casa, es la oveja negra, ¿me? Él dijo, así como yo soy santo, yo te llamé. Yo te compré con mi sangre. Yo padecí una cruz. Padecí látigos. Padecí humillación. Padecí una corona de espinas. Derramé toda mi sangre en la cruz del Calvario por ti, para salvarte a ti, para que ahora tuvieras una salida, para que no tuvieras que ir al infierno por la eternidad a pagar por tus pecados. Yo ya pagué por tus pecados y ahora que has aceptado a Cristo, ahora yo te digo, sed santo porque yo soy santo. No se trata de que cuando recibimos a Cristo, no se trata de que ahora ya nadie puede quitarnos la salvación, ya nada puede quitarnos la salvación, vamos desenfrenadamente a pecar. No, hermanos, porque el que nos llamó es santo, por eso debemos ser santos también nosotros. Sin santidad, nadie verá al Señor. Sin santidad, nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor, hermanos. No se escuchan los amenes, por eso estoy repitiendo. No crea que estoy enojado, amén, yo así hablo. Aquel que nos llamó es santo.
sed también vosotros santos. Pero sabe, dice la palabra de Dios que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. No solamente cuando venimos a la iglesia, no solamente cuando convivimos con los hermanos, no solamente cuando estamos de buenas, sino dice que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Yo no sé en qué áreas de su vida necesita usted poner atención en su santidad. Yo no lo sé. Dios lo sabe y usted lo sabe. Lo que Dios me pidió que les dijera, ya se los dije. Un día le veremos. Qué privilegio. Gracias a su amor y a su misericordia nos salvó. Y le veremos tal como Él es. Pero también me encargó el Señor que les dijera que sin santidad nadie verá al Señor. Así que debemos purificarnos y debemos atender la santidad. Como les digo, no es vivir en una burbuja, simplemente es no atender a los deseos pecaminosos que teníamos cuando andábamos en ignorancia. Dice la Biblia, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Amén. El que pecaba, no peque más. El que se duerme en la predicación, no se duerma más. Amén. Sin santidad nadie verá al Señor, hermano. Y la risa es la que cala, amén. No es cierto, hermano. Puedes seguir durmiendo, no hay problema por mí. Sin santidad nadie verá al Señor. Él dijo que seamos santos, porque Él es santo. ¿Sed santos? Porque yo soy santo. A veces leemos y repetimos ese versículo, pero no llegamos a entenderlo. No lo llevamos a la práctica. Que Dios nos ayude a ser santos, así como Él es santo. Oremos. Padre, te damos gracias por tu misericordia y por tu amor. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Bendice la invitación. ¿Por qué no hace un trato con Dios? ¿Por qué no le pide que le ayude a ser santo? ¿Por qué no le pide que le ayude con sus deseos pecaminosos? ¿Por qué no le pide que le ayude en la santidad? Tal vez habrá alguien aquí que diga, yo no estoy 100% seguro que cuando muera voy a ir a la gloria con Dios. Tal vez alguien dirá, yo no estoy seguro, yo cuando muera voy a ir al infierno. O ni siquiera sé, nunca me he puesto a pensar en eso. La verdad es que todos vamos a morir. Dice la palabra de Dios que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La verdad es que un día vamos a morir. No sabemos cuándo. Nadie sabe cuándo va a morir. Nadie puede asegurarme que va a vivir la siguiente hora o los siguientes 5 minutos. La palabra de Dios dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Después de la muerte física es ir a enfrentarte con Dios. Y si no estás seguro a dónde va a ir tu alma cuando mueras, yo te animo, te exhorto a que definas, a que te asegures a qué lugar vas a ir. La Biblia dice que solamente hay 2 lugares, el cielo y el infierno. Está el cielo donde está Cristo y está el infierno donde van todos aquellos que rechazan a Jesús. Todos aquellos que deciden ir a pagar por sus propios pecados, por la eternidad. La verdad es que todos nosotros merecemos el infierno porque todos hemos pecado, todos hemos fallado, hemos ido en contra de la ley de Dios.
Todos merecemos el infierno. Pero Cristo en su amor y en su misericordia, Él quiso darnos una salida. La Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, esto quiere decir en que siendo aún aborrecedores de Dios, Cristo murió por nosotros. Él sabe que somos pecadores y que nosotros nunca podríamos pagar por nuestros propios pecados. Nunca terminaríamos de pagar. Por eso Él nos dio una salida. En su amor y en su misericordia, Él decidió morir en la cruz para darte ahora un regalo. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, más la dádiva. Esto quiere decir el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es un regalo. No tienes que pagar nada por Él. Es un regalo que Dios dio para ti, que Dios dejó para ti. Pero Dios es un caballero y Dios jamás te va a obligar a que aceptes lo que Él tiene para ti. Es una decisión que tú debes de tomar. Tal vez tú digas, yo quiero aceptar a Jesús en mi corazón. Si hay alguien aquí, por favor, levante su mano. Queremos orar por usted. Queremos guiarle, mostrarle cómo usted puede aceptar a Jesús. Si hay alguien en redes sociales que diga, yo quiero aceptar a Jesús en mi corazón, ahí donde estás, puedes postrarte y pedirle a Jesús que perdone tus pecados, que limpie tus pecados, que limpie tu alma, que limpie tu corazón y que te permita recibirle, que le abras la puerta de tu corazón y pídele que entre y que salve, que te salve, que apunte tu nombre en el libro de la vida y Dios lo hará. Si lo pides de todo tu corazón. Él dijo que sin santidad nadie miraría al Señor. Necesitamos atender esto. No es solamente un tema más que se predica, sino que debemos empezar a ser hacedores de la palabra del Señor. Empezar a santificarnos, empezar a vivir en santidad, a ignorar esos deseos pecaminosos. Que el Señor nos ayude. Padre, gracias te damos por tu palabra. Bendice a mis hermanos que se han postrado, Señor. Bendice a los hermanos que están en redes sociales también. Bendice tu palabra. Ayúdanos, mi Dios, te lo pedimos y te lo rogamos. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga.